¿Cómo va? ¿Se compartió la pantalla? Sí, se ve. Sí. Bueno, hoy vamos a comenzar trigonometría con la parte de medición de ángulo. Yo acá como dibujé, en la parte de abajo, para esquematizar un ángulo, preciso dos lados, el inicial y el terminal, para medir el ángulo comprendido. Lo que vamos a hacer nosotros siempre, a menos que sea otra cosa, es graficar el ángulo en lo que se llama posición normal. El lado inicial, en el cual yo voy a comenzar a medir el ángulo, siempre lo voy a hacer coincidir con el semieje positivo del X, del horizontal, por eso está el segmento de recta rojo. Entonces siempre voy a comenzar a medir desde ahí. Y lo que quiero hacer ahora es un resumen de los ángulos límites, o sea, los ángulos que limitan cada uno de los cuadrantes, que son las 4 partes en que yo puedo dividir la hoja cuando dibujo los ejes cartesianos. El primero yo lo marqué ya en verde, yo puse que es 90 grados, porque si yo comienzo midiendo en posición normal, en el X positivo, y justo el lado terminal del ángulo coincide con el Y positivo, se forma un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Entonces, sabiendo solamente eso, recordando que ese ángulo es de 90, yo puedo construir el resto de los ángulos. Porque si esta parte es solamente 90, ¿cuánto será hasta el eje X negativo? 180. 180. ¿Y qué le hicimos al 90 para llegar al 180? Le sumamos al otro 90. Entonces, para llegar al Y negativo, ¿cuánto voy a escribir? Otro 90. Como se va acumulando, tengo que escribir 270. Y la vuelta completa serían otros 90, entonces me queda en 360 grados. Esa es una de las unidades en la cual vamos a medir los ángulos. La otra unidad se llama radianes. La posición normal siempre es la misma, en el X positivo, y voy a recordar una sola relación entre ellos, es que 180 grados equivale a un pi radiano. Lo que me tengo que llevar acá es que 180 grados no es un radian, porque el número pi no vale 1. ¿Cuánto vale aproximadamente? 3,14. 3,14. Bien, entonces aproximadamente 180 grados es 3,14 radianes. ¿Por qué escribimos el símbolo pi? Porque tengo todos los decimales escondidos. Entonces la respuesta puede llegar a ser exacta. Recordando eso, solamente yo puedo construir el resto, lo que me falta. Lo puedo pensar de la siguiente manera. 180 grados es el doble de 90. Entonces, ¿cuántos radianes son 90 grados? Medio. La mitad de 3,14. Bien, entonces pongo un medio de pi o pi sobre 2. Y la unidad es radianes. Algo similar es para sacar el equivalente de 270. Puedo hacer una regla de 3, un factor de conversión. Y si no, recuerdo que a 180 grados recién yo le sumé otro 90 para llegar a 270. Entonces, ¿qué tendría que hacer? A un pi, a un entero, le sumo un medio. ¿Cuánto dijeron? Un medio de pi. Un medio de pi le tengo que sumar al pi que ya tenía. Porque sería 90, le sumo al 180 que ya tenía y obtengo el 270. Si lo pienso así. Que sería 1 más un medio. El pi ni lo escribo en la calculadora, sino sumo los coeficientes. Entonces sería 1 más un medio. Es 1,5 o 3 medios. Entonces sería 3 pi sobre 2. En radianes. Y el último, el equivalente a 360, que es el doble de 180. Sería 2 pi, el doble de pi. Ahora, este resumen me sirve
en el caso que los ángulos que me den para graficar en la parte de radianes esté expresada con el pi. O sea, me dice grafique un ángulo de pi sobre 3, por ejemplo. Entonces yo lo puedo ubicar. Siempre lo voy a ubicar coherente, no tiene que hacerlo con transportador. Coherente quiere decir que tiene que coincidir el cuadrante y como mucho si está más cerca de un eje o del otro, nada más. Pero si el ángulo no me lo da en función de pi, me dice que el ángulo son 4 radianes, por ejemplo, este resumen que hicimos en pantalla a la derecha no me alcanza para ubicarlo, por lo menos al principio. Entonces lo que vamos a hacer a cada uno de los valores, lo vamos a aproximar. ¿Cómo lo aproximamos? Usando el aproximado de pi, que sería 3,14. Por ejemplo, el primero, para aproximar pi sobre 2, hago 3,14 dividido 2. Y creo que da 1,57. Lo mismo hago con el pi. Un pi es aproximadamente 3,14. ¿Por qué hago esto? Porque así si me da un ángulo, por ejemplo, de 1 radian, yo sé que el ángulo va a estar acá, en el primer cuadrante. Es el ángulo que me dice, porque es menor a 1,57. Ahora, si me dice que el ángulo que tengo que graficar es de 2 radianes, está entre 1,57 y 3,14. Lo dibujo en el segundo. Y esta es la apertura del ángulo. Y de esa forma termino el resumen. 3 pi sobre 2, ¿cuánto es aproximadamente? ¿Saben lo que puse? 4,71. ¿Se entiende cómo escribir la parte gris? Sí, sí, se entiende. A ver, tienen que ser. Bueno, entonces lo primero que vamos a aplicar es conversión de unidades. Yo quiero, en este caso, convertir los 30 grados a radianes. Y lo que me traje la pantalla anterior es un factor de conversión. Lo que no me acuerdo con ustedes, ¿vimos factor de conversión ya en alguna otra clase? No vimos. ¿No? Bien, entonces, factor de conversión es una manera alternativa de la regla de 3. Cuando yo tengo que convertir unidades, es más conveniente usar factor de conversión porque es más sencillo. No, tengo que usar muchas conversiones de unidades a la vez. Siempre el factor de conversión proviene de una equivalencia. En este caso, la más sencilla que yo les dije es que un pi radian de forma exacta equivale a 180 grados. Esa equivalencia yo me la llevo a la pantalla siguiente y puedo escribir dos expresiones fraccionarias. Fíjense que son los mismos números con las mismas unidades, solo que están invertidos. Bueno, el factor de conversión siempre va a multiplicar la cantidad original, que en este caso es 30 grados, y me lo tiene que devolver en la unidad que yo quiero. Entonces siempre va a haber dos factores, uno me sirve y el otro no. Por ejemplo, si yo quiero escribir, o creo que el factor de conversión es el segundo, cuando yo multiplico 30 grados por 180 grados, ¿se simplifica el grado? Porque yo quiero radianes. Sí. En realidad como que me quedaría grados al cuadrado, en ese caso. Para que se simplifique, el grado tiene que estar abajo. Entonces tengo que escribir el primer factor de conversión. Este es el que me sirve en esta conversión. Porque yo ahora puedo tachar. Simplifique el grado. Me sobrevive la unidad que yo quiero, que es el radian. Entonces recién ahí hago el cálculo numérico. ¿Qué tienen que hacer? 30 por pi, que está en la calculadora. Generalmente está en amarillo arriba de la tecla exponencial, abajo de todo. Entonces van a tener que apretar Shift y esa tecla, dividido 180.
0,52. Bien, 0,56 radianes. ¿Alguien le dio de otra forma? Tal vez con otra calculadora. No, está bien, 0,52 medio también. Bien. Como nosotros recién comenzamos con la parte de trigonometría, es recomendable hacerlo de esta forma, con decimales, aproximarlo, porque si no lo que yo podría hacer es simplificar solamente el 30 con el 180 y queda un sexto. Pero ojo, porque la respuesta no sería un sexto. Sí, decime. ¿Cómo dijo que era? Pi. Según la calculadora, pero la mayoría está en amarillo en la parte inferior, arriba de la tecla exponencial. Entonces, como está en Sí. amarillo, lo que te dice es que tiene que tocar primero la tecla Shift y después la exponencial y tiene que aparecer en la pantalla pi. Sí. Y Para que esto ahí es dividido por, 180. por 30 dividido 180. Ah. Ahora sí. Sí, no me daba la cuenta por eso. Claro, buenísimo. Sí, 30 después por lo que 100. vamos a ver, tratan de verificar con su calculadora porque según cómo esté programada puede ser que no les dé lo mismo. Entonces, aprovechamos y la programamos ahora en clase. Otra forma para hacerlo, que yo no se ha recomendado ahora porque recién arrancamos, es dejar el pi, porque es el valor exacto, y ver si se pueden simplificar los otros elementos. El 30 y el 180 yo los puedo dividir por 30 los dos, entonces me queda un sexto. Pero la respuesta en ese caso no sería un sexto solo, sería un sexto por pi. ¿Qué pasa generalmente cuando lo hacemos así? Después se olvidan el pi y ponen como respuesta un sexto. Entonces por eso no lo mencioné de esa forma. Directamente dije que hagan toda la cuenta. La única diferencia es que me queda el valor redondeado. Entonces, con una equivalencia, en este caso 180 grados es igual a un pi radian, yo puedo hacer dos tipos de conversiones. El de la pantalla anterior, que pase de grados a radianes, o lo que me pide acá, que quiere que convierta de radianes a grados. Entonces, siempre el factor de conversión tiene que multiplicar la cantidad original, tiene que simplificar esa unidad que no quiero, y me tiene que dejar la unidad que yo quiero. Entonces, de los dos, siempre uno sirve y el otro no. En este caso, ¿cuál me servirá? ¿El de la izquierda o el de la derecha? La derecha. El de la derecha. Lo más fácil es ver que, como el radian yo no lo quiero, en este caso tiene que estar abajo, para simplificarse con el radian que está en negro. En este caso en especial, ¿podré simplificar algo más? ¿El radian? Pi. Pi. El pi. Entonces ni siquiera lo ingreso en la calculadora. Ahora, en la parte inferior verde, taché el pi y el radian. Como no quedó nada en ese denominador, ¿qué número queda tácito? Que no se escribe, pero lo vamos a escribir igual acá. ¿Y el 1? Un 1. Sí. Entonces el único cálculo que voy a hacer es 1,5 por 180. 270. Voy a usar el mismo factor de conversión, buenísimo, para el de abajo, para el G, porque sigo pasando de radianes a grados, más allá que cambie el número. Y quiero simplificar. ¿Qué podré simplificar en el de abajo? Solamente radianes. Entonces, si solamente puedo tachar radian, ¿cuál será la gran diferencia con el de arriba? Que Con tengo todos que los cálculos. multiplicarlo por pi. Tengo que dividir por pi. Ahora sí, tengo que hacer 7 por 180 dividido pi. $178,34.
¿Sabes qué? No me da, porque si yo lo redondeo muy grosero, 7 dividido pi, por lo menos es 2. 360, es el mayor a 360. O por ese orden. 400. $401,27. Ese tiene más color. ¿Alguien no le dio eso? Sí, a mí también. 7 por Y a mí 180 dividido pi. Genial. Bueno, ahora aparecen los ángulos coterminales, que ya el enunciado dice que tiene que ser un ángulo entre 0 y 360. Y se usa generalmente cuando los ángulos son mayores a 360. Entonces, cuando yo tengo un ángulo muy grande, es como que empiezo a dar vueltas en caracol alrededor de los ejes cartesianos y cuando me empiezo a marear. Entonces, por eso vamos a calcular este tipo de ángulo. Pero el ángulo A, que es de 800 grados, como relativamente es chico, yo lo puedo graficar igual para mostrarles la relación. El tema es que, ¿cuántas vueltas completas da el ángulo de 800? Dos vueltas. Por 360. 2 vueltas y pico. Dio 2 vueltas y pico. Como es chiquito, yo podría pensarlo. Digo, bueno, una vuelta completa es 360. Si le sumo otra más, son 720. Entonces ya dio 2 vueltas completas. Y lo que me sobra es lo que sigue recorriendo después de dar 2 vueltas completas. Que sería 80 grados en ese caso. Entonces, si yo lo grafico, es solo en el ejemplo que no hace falta, me queda ese caracol que yo le decía. 80 grados está entre 0 y 90. Como decimos que solamente queremos graficar en forma coherente, el ángulo tiene que estar en el primer cuadrante, porque está entre 0 y 90, y más cerca del eje Y, porque está más cerca de 90 grados que de 0. Entonces, este es el lado terminal. El lado inicial, como dije, siempre en posición normal, en el X positivo. Y ahí tendría en negro el ángulo de 800 grados. Pero las propiedades que vamos a ver después se cumplen para este ángulo, que es el original, y el ángulo coterminal, que es aquel que empieza en posición normal, termina en el mismo lado terminal, pero es menor a 360, que sería solamente esta parte que voy a pintar. ¿Se dan cuenta cuánto mide esa parte? 80, ¿no dijo? No, man. 80 grados. 80 grados. La cuenta tal vez más sencilla que puedo hacer, a 800, ustedes le empiezan a restar 360, hasta que me quede un número entre 0 y 360. Entonces yo le resto una vez, le resto 2, y a mí me termina quedando 80 grados. Me doy cuenta que me falta restar cuando el número me sigue dando mayor a 360, y si me paso de rosca va a quedar negativo. Ahora, esto no es operativo, acá lo hicimos a modo de ejemplo. Lo que yo tengo que hacer para obtener ese 80 grados es el ángulo que me da el ejercicio, en este caso 800, yo lo voy a dividir por el equivalente a la vuelta completa, que es 360. Y voy a agarrar el valor aproximado. Esto da 2, 2,22. 22. Y me voy a quedar solamente con la parte entera. Entonces a mí me está diciendo ese 2 que pinté en rojo, que dio 2 vueltas completas. Y a mí lo que me interesa es lo que me sobra para poder graficar. Porque la conclusión que vimos con el gráfico en pantalla es que graficar el sobrante de las vueltas completas o graficar el ángulo completo comparte el mismo lado inicial y final que están en rojo. Entonces, el ángulo que me da el ejercicio lo divido por 360. ¿Por qué? Porque es la vuelta completa en grado. Y luego, a ese ángulo original le resto esas vueltas completas en grado, que sería 2 por 360. Entonces ustedes hacen 800 menos 2 por 360 sería 800 menos 720.
les queda el ángulo de 80 grados. Y este sería el ángulo que yo puse en naranja. Eso en el caso que me den el ángulo con signo positivo. Positivo quiere decir que se mide sentido contrario a la aguja del reloj, antihorario, como se midió en este caso. Entonces el otro ejemplo, que el ángulo tiene signo negativo, ¿hacia dónde se medirá? ¿Al sentido horario? En sentido horario, o sea que se va a medir siempre en posición normal, eso lo puedo marcar ya si quiero, en el X positivo, pero hacia abajo. Lo mismo que de recién, agarramos un ángulo más o menos chico para poder hacer el ejemplo en pantalla. Sigue la misma referencia que hicimos en la primera pantalla. Si es menos, quiere decir que se mide hacia abajo. Pero menos 170, ¿en qué cuadrante caerá? Si voy sumando de a 90 en cada ángulo límite. En el segundo. El nombre no cambia, porque se nombra igual que el positivo. O sea que este sería primero, este segundo, tercero y cuarto. En el segundo. El tercero. En el tercero, porque si yo mido hacia abajo, en signo negativo, yo acá tendría menos 90. Y no llego al menos 180 del X negativo. Estoy un poquito antes. Entonces este sería el ángulo que me da el ejercicio. Pero es negativo. Y la definición que tenemos arriba es que tiene que ser positivo el ángulo. Entonces, ¿qué le podré hacer para que me quede entre 0 y 360 y no me quede menos 170? Le sumo. Hoy cuando era positivo estaba restando. En este caso, como es negativo, le tengo que sumar. Le voy a sumar 360. ¿Por qué? Porque el ángulo en realidad coterminal, que comparte la misma parte inicial y final, pero está entre 0 y 360, que es positivo, es lo que me falta para la vuelta completa. Es esto que estoy pintando en rojo. Ese es el ángulo que yo quiero. Entre ese ángulo que yo quiero y el de 170, que es negativo, los dos forman el 360. Entonces, por eso digo, podemos hacer en este caso 360 menos 170. Y eso me da 190, si no me equivoco. Ese es el ángulo coterminal. Bien. Bueno, como nombre, si el ángulo original se llama A, el coterminal tiene el mismo nombre con el subíndice C. Entonces el primero era 80 y este sería 190. Y se llama B, B coterminal. Si yo quiero hacer el mismo algoritmo que hicimos para la parte positiva, sería el ángulo que yo tengo, positivo o negativo, eso como quieran, porque solamente para sacar la parte entera, lo voy a dividir por la vuelta completa, que es 360. ¿Y cuánto da? 0,47. Bien, y yo me quedaba con la parte entera, que es el 0. Solo que al ángulo, al original, que era en menos 170, en vez de restarle, como hacíamos cuando era positivo, ahora como es negativo, le sumo. Pero si yo me copio de la parte que está a la izquierda, le sumaría la parte entera que me dio de hacer la división multiplicado por 360. Entonces me quedaría 0 por 360, si me copio de la izquierda. ¿Y cambian algo? Si yo le sumo 0 por 360. No, queda prácticamente lo mismo. Queda lo mismo. Entonces quiere decir que cuando el ángulo es negativo, el algoritmo que vimos a la izquierda cambia.
¿Por qué? Porque como mínimo yo tengo que sumar un 360 más, un adicional, para transformar el ángulo negativo en positivo, que es lo que pasó en el ejemplo acá, de la derecha. Yo tuve que sumar 360 para convertirlo aunque sea en positivo. Si el ángulo es muy negativo, sumar una sola vez no me alcanza. Entonces, ¿qué termino haciendo? Cuando el ángulo es negativo, termino sumando un elemento más de lo que me da la división. Como acá me dio 0, yo tengo que sumarle 1 por 360. Si el ángulo hubiera sido mucho más negativo, porque dio un par de vueltas en sentido negativo, y no sé, la parte entera en verde me da 4, ustedes suman 5. Siempre agregó una vuelta más de lo que me da la división. Entonces, esa cuenta ahora sí me va a dar lo que está en rojo, el 190. Eso ocurre cuando el ángulo es negativo. Así como tenemos ángulo coterminal, aparece otro tipo de ángulo que se llama ángulo de referencia. Y vamos a ver con el ejemplo C. Ahí me dice, el ángulo que se llama A, mayúscula, mide 240 grados. Entonces lo primero que hago es marcar el lado inicial, que es siempre en el X positivo, y el lado terminal lo puedo sacar con el esquema que hicimos en la primera pantalla. 240 grados está en el tercer cuadrante porque está entre 180 y 270. Está en esta parte. Como solamente lo tengo que hacer coherente, tiene que estar en ese cuadrante y más cerca del eje que corresponde. Entonces 240 está más cerca de 180 o de 270. 270. Entonces lo tengo que dibujar para que quede coherente más cerca del eje Y negativo. Con eso me alcanza. Este que voy a marcar en negro sería el ángulo original, el ángulo A. La definición de ángulo de referencia es lo que va a usar la calculadora después para dar los resultados, por eso tenemos que aprender. La calculadora solamente mide la menor distancia a cualquiera de los dos semiejes, no le importa si es el positivo o el negativo del X. Siempre lo hace con el X, pero no le importa si es positivo o negativo. Entonces, ese que está en negro es el de 240. ¿Cómo lo puedo pensar? Yo me posiciono en el lado terminal y la menor distancia será la que subo hacia la izquierda o la que subo hacia la derecha. A la derecha. En realidad a la izquierda, porque a la izquierda recorro menos de un cuadrante, a la derecha recorro un cuadrante y pico. Entonces el ángulo de referencia sería esta parte de acá. Este sería mi ángulo. Según el cuadrante donde caiga el ángulo real, el ángulo de referencia se calcula de manera diferente. Por eso vemos los 4 ejemplos. Hay una relación entre el ángulo que yo estoy buscando, que es el que está en rojo, y el ángulo que está en negro. ¿El que está en rojo no es una parte del que está en negro? Sí. Entonces, ¿qué operación le puedo hacer a 240 para que me quede el que está en rojo? Restar los otros dos cuadrantes. Claro, el resto 180. Correcto. Si yo al ángulo completo que está en negro, el resto de la parte celeste, me queda la parte que está en amarillo. Entonces la nomenclatura es usar la misma letra del ángulo original, A, pero se le pone el símbolo prima. Eso significa referencia. Y el cálculo sería el original
menos 180 grados. Entonces me queda 60 grados. Si voy al ángulo de 160, 160 es menor a 180, estoy en el segundo cuadrante, cerca del X negativo. Acá tengo mi ángulo real. Este es el de 160. Lo pienso igual que el anterior, solo que cambio el cuadrante. Si me posiciono en el lado terminal, la menor distancia la tengo hacia el eje X siempre. A la izquierda o a la derecha. Bueno, fíjense que ya el largo de la flecha hacia la izquierda es la menor distancia. Entonces ese es mi ángulo de referencia. ¿Y cómo lo calcularé? 160 menos 180. Casi. Porque en un principio siempre se pone en valor absoluto. Siempre se pone positivo. 180 menos 160, 20 grados. Me queda 20 grados. Bueno, el siguiente, el de 300. Marco el lado inicial. ¿Y qué más podría hacer? El final en 300. ¿En qué cuadrante? En el cuarto. Cuarto. ¿Más cerca del eje Y negativo o X positivo? Y negativo. Porque 300 está más cerca de 270 que de 360. El ángulo real sería toda esta porción. Esto sería 300. Y si me posiciono en el lado terminal, ¿qué me conviene? ¿Cerrar el ángulo de referencia a la derecha con el X positivo o a la izquierda con el negativo? El negativo. ¿Esta parte? No, hacia la derecha. Hacia la derecha. Si yo junto el negro con el rojo, se forman 360 grados. Entonces acá, el ángulo B' sería la vuelta completa, menos las partes que están en negro, y ahí me sobra lo que está en rojo. 60 grados. Hicimos en 3 cuadrantes excepto el primero. Yo me lo salteé. ¿Por qué? Porque en el primer cuadrante el ángulo real y el de referencia coinciden. Porque siempre que caiga en el primer cuadrante, en este caso dice 50 grados, la menor distancia va a estar con el X positivo. Entonces ambas amplitudes terminan siendo iguales. Como no era ilustrativo, por eso lo salteamos primero. Entonces en este caso A' es igual a y nos quedan dos casos cuando es negativo. El ángulo C, por ejemplo, me dice que es menos 60. Entonces, el lado inicial en posición normal, en el X positivo. Como voy hacia abajo, sigo usando la misma escala. Para que caiga en el Y negativo tendría que ser menos 90. Como es menos 60 es un poco antes. ¿Y de cuánto será el ángulo de referencia? Considerando que siempre es positivo.
160. O sea que cuando es negativo y está en el cuarto cuadrante, termina siendo el mismo número, pero positivo, 60 grados. Ahora, cuando es negativo y está en alguno de los otros cuadrantes, como el último ejemplo, ahora cambia. Menos 160 está muy cerca de menos 180. O sea que está acá, en el tercer cuadrante. Ese es mi ángulo real. ¿Cuál será el de referencia? Son los 20 grados que te quedan para llegar a 180. O sea que la amplitud sería con el X negativo. Sí, Como se escribe positivo, pongo los 20 que decís, pero ¿y la operación para demostrarlo? Y digo que D' es igual a ¿qué? No, menos 60 por. Menos 160 menos 360. Menos 160 menos 20. No, más fácil. 180 menos 160. 160. 180 menos 160. Siempre tengo que buscar la forma de que, en este caso, por la definición, el ángulo esté entre 0 y 90, o sea, sea un ángulo positivo, el de referencia. Bueno, la primera figura que vamos a ver es un triángulo especial, se llama triángulo rectángulo, porque uno de los tres ángulos internos es un ángulo recto, es de 90 grados. Siempre los ángulos y los lados de los triángulos se nombran en referencia a la letra que se pone al ángulo. Por ejemplo, esta letra A de altura tiene que coincidir con el nombre del ángulo opuesto. Entonces, las letras minúsculas generalmente se usan para la longitud de los lados y mayúscula, como vimos en la pantalla anterior, para la amplitud de los ángulos. Entonces, el ángulo opuesto, el que no toca este lado, que se llama A, no puede ser ni el de arriba ni el de 90, tiene que ser el que está enfrente. Entonces, este va a ser el ángulo A mayúscula. La letra A minúscula es porque es la altura. Esta línea perpendicular a la base es la altura de la figura. Y el otro, como dije, la base, pues se pone B minúscula, entonces obliga a nombrar al triángulo, si seguimos esta nomenclatura, con la letra B mayúscula arriba. Como yo dije al principio de esta pantalla, si el ejercicio me llega a poner algún nombre especial en los ángulos, yo lo respeto, pero si no, para lo que vamos a ver después, siempre es conveniente que sean coincidentes las letras del lado con el ángulo opuesto. Los lados del triángulo son tres. Yo tengo dos catetos, que son las longitudes menores, que tocan al ángulo de 90, y el que está enfrentado se llama siempre hipotenusa, que es la longitud más extensa, porque está enfrentado al ángulo de mayor amplitud. Pero los tres en sí se llaman lados. Lo primero que yo puedo hacer es aplicar un teorema cuando me da el ejercicio dos de las tres longitudes que yo tenga. Se llama teorema de Pitágoras. Me dice que la hipotenusa, que es el lado más extenso, si yo lo elevo al cuadrado, me da el mismo resultado que sumar los otros catetos elevados al cuadrado. Entonces el ejercicio puede ser que en este caso me pida la hipotenusa o me pida alguno de los catetos, que es la altura de la base, porque yo puedo despejar si me da la hipotenusa. En este caso como que está casi despejado. Yo puedo reemplazar, no conozco la hipotenusa, la altura sí, me dice que son 3 centímetros, y la base vale 4. Yo le saqué la unidad ahora, al final cuando llegue a la respuesta, cuando pueda despejar la h, le pongo la unidad que va a ser centímetro.
Bueno, si yo leo eso me da 9 más 16, que es 25, pero 25 no sería la longitud de la hipotenusa. Tengo que pasar el 2. Tenés que despejar el cuadrado de la hipotenusa. Bien, entonces, ese exponente 2, ¿con qué operación pasa? Ahí. Como raíz. Pasa como raíz. Me queda raíz de 25, que es 5. Ahora, cuando nosotros despejábamos un exponente par, aparecía otra operación. Que me daba dos resultados, uno positivo y uno negativo. No. ¿Con módulo? Era el módulo. Siempre que mi incógnita esté elevado a un exponente par, 2, 4, 6, 8, y yo despejaba, quedaba módulo. Pero en este caso, yo voy a poner que directamente es 5, le pongo la unidad y no pongo módulo. Teniendo en cuenta que el módulo me da dos resultados, uno positivo y negativo. ¿Por qué será que no escribí módulo? ¿Qué representa la H en la figura? Hipotenusa. Y más general, ¿qué es de la hipotenusa? El lado más extenso. Pero ¿y ese 5 centímetros qué es del lado más extenso? Es una medida de longitud, Y no no de tenemos ángulo. longitudes. Bueno, si fuera ángulo, como tal vez vemos adelante, sí puede ser que aparezca módulo, pero cuando yo despejo una longitud, en algún teorema, alguna cuestión que veamos, no tengo que aplicar módulo, porque no existen las longitudes negativas. O sea, si yo voy a la ferretería a comprar caño de desagüe para poner bajo de la tierra, a pesar de que vaya bajo de la tierra, no le pido menos 5 metros de caño, siempre lo pido en positivo. Bueno, acá pasa lo mismo. Siempre las longitudes van en positivo, en valor absoluto. Por eso no se escribe ni siquiera el módulo y va a estar bien en el desarrollo que hagan ustedes. Entonces no aplicamos módulo porque no existen las longitudes negativas. En los otros ejercicios que hacíamos con X era general, entonces ahí sí tenía que considerar los dos valores, porque no sabíamos qué interpretación física tenía en esa ecuación. Entonces, hasta ahora, con este teorema, yo siempre puedo despejar uno de los tres lados, ya sea la hipotenusa o alguno de los dos catetos, siempre y cuando tenga las otras dos longitudes. Puedo reemplazar y despejar. Ya agregué yo el valor de la hipotenusa, que es 5, lo que me falta saber son los ángulos. Entonces, la medida de los ángulos la voy a sacar a partir de la longitud de los lados. Se llama razón trigonométrica, haciendo referencia a que razón es una división. Y yo dejé escrito en gris algo que siempre menciona, que es que traen de la escuela una regla mnemotécnica, no es formal, pero sirve para escribir las ecuaciones, que se llama SOHCAHTOA. SOHCAHTOA se divide en tres partes y hace referencia a cómo calculo las razones trigonométricas. La primera parte me dice que el seno del ángulo que yo quiera analizar, acá en azul está el ángulo A, pero es equivalente para el B, es una división entre el cateto opuesto, por eso la O, y la hipotenusa. Bueno, de la misma manera, me puedo calcular el coseno y la tangente. Yo cualquiera de las tres razones trigonométricas que aplique, cualquiera de las tres me tiene que llevar al mismo resultado. Ahora, yo tengo que pensar siempre como el camino óptimo, cuál de los tres me dará el resultado de forma más rápida. Si el ejercicio no me hubiera pedido calcular la hipotenusa y solamente quería saber, por ejemplo, el ángulo A, si yo tengo como dato la altura y la base, ¿qué me conviene aplicar? ¿Seno, coseno o tangente? Para no perder tiempo calculando la hipotenusa. Tangente. Tangente, porque siempre es la que involucra, o en este caso la que involucra, los datos que me da el ejercicio. La tangente, con respecto al ángulo A, involucra el opuesto, que lo tengo, y el adyacente, que también lo tengo. Ahora,
en esta pantalla pueden aplicar cualquiera de las tres porque ya calculamos previamente la hipotenusa. Pero si no, ese sería el camino más corto. Entonces sería tangente del ángulo A es igual al cateto opuesto, que vale 3 centímetros, dividido el adyacente, que vale 4. ¿Cómo me doy cuenta que es opuesto y adyacente? El opuesto no toca para nada el ángulo A, que es el que analizo, y el adyacente sí, un extremo toca ese ángulo. Voy a simplificar la unidad de medida, el centímetro se va, y 3/4, o 0,75, que da justo exacto, es la medida de la tangente del ángulo. Yo tengo que despejar el ángulo. Entonces, así como en la pantalla anterior el exponente 2 pasó como raíz cuadrada, acá la tangente pasa como función arco. Es arco tangente. En la calculadora no dice arco tangente, dice tangente a la -1, para resumirlo. Y generalmente está en el plástico de la calculadora, en amarillo. Entonces otra vez los obliga a tocar primero la tecla Shift, después la tecla tangente. En la pantalla va a decir tangente a la -1, aunque en realidad es arco tangente, y entre paréntesis ponen 3/4. Esto sí es recomendable que lo hagan todo a ver si les da el mismo resultado, porque si no hay que programar la calculadora. Bueno, en mi caso me tira error. Porque seguramente no pusiste el 3/4 entre paréntesis. ¿Cómo es lo que tenemos que hacer? Para calcular el arco tangente de 3/4 en la calculadora, tienen que apretar primero la tecla Shift, después la tecla tangente. Tiene que aparecer en la pantalla tangente a la -1, no dice arco tangente la calculadora. Una vez que aparece en la pantalla tangente a la -1, entre paréntesis, escriben 3/4, y cuando aprietan el igual, le tendría que dar el ángulo. ¿Cuánto? Sí, ahí dio 36,86. ¿Alguien le dio diferente? ¿O no le dio? No, 36,86. En otra calculadora me dio 40,96. Seguramente si vos mirás arriba en la pantalla muy chiquito, tiene que tener una letra G. ¿Puede ser? Sí, en la que dice 40,96 sí me dio grado. Claro, porque no está seteado en grados. Tenés que apretar la tecla Mode tantas veces hasta que en la pantalla te aparezcan las siglas RAD, GRA y DEG. En algún orden. No sé en qué orden estará. Ok. Y ahí pone el número que está abajo de la sigla GRA. Perdón, DEG. Tiene que ser una letra D. Ahí está. Aunque parezca Ahora sí. que grado sea GRA, no, grado es otra medida. Está bien, ahí está. Ahí apareció 36,86. Ahora tiene que dar eso. Perfecto. ¿Alguien más? No, ahí apareció 36,86,989. Perfecto. Entonces redondeado sería en realidad 36,87 este número. Porque atrás dio 9. Correcto. Sí, Bien, buenísimo. Ahí ya tengo un ángulo. Yo podría hacer exactamente lo mismo con el otro ángulo. Pues yo hice el ejemplo con A solamente. Lo puedo hacer con B. Como tengo todos los datos, no estoy obligado a usar tangente siempre. Eso era el ejemplo para que busquen el camino óptimo. Pero, por ejemplo, yo podría, para cambiarlo nomás, aplicar el seno del ángulo B. Va a cambiar la letra, donde dice seno, coseno y tangente, pero la definición es la misma. Si yo quiero aplicar el seno, es el opuesto dividido la hipotenusa. Entonces, para el ángulo B, que es el que está arriba, el cateto opuesto es la base, es B chiquita, dividido la hipotenusa, que es H. Y ahora puedo reemplazar. Sería el seno del ángulo B, es la base, que vale 4 centímetros, sobre la hipotenusa, que vale 5. Va a pasar lo mismo. Simplifico la unidad.
me queda 4/5. Pueden escribir 4/5 o como da redondo 0,8. Y el seno pasa como arcoseno. Lo mismo, la tecla Shift, tiene que aparecer seno a la -1 en la pantalla, 4/5 entre paréntesis, $53.13 da. bien. Bueno, este segundo ángulo lo hice solamente para practicar la aplicación de razones trigonométricas. No hacía falta. Cuando yo en un triángulo tengo al menos 2 ángulos, el otro se va a poder sacar por diferencia. O sea, no hace falta hacer todos esos pasos, yo directamente puedo hacer una resta. Siempre en cualquier triángulo, no importa la forma que tenga, si yo sumo los 3, me va a dar 180 grados. Tal vez en nuestro ejercicio, después si ustedes verifican, le puede dar un poquito más, un poquito menos por los redondeos que usamos. Pero en este en particular, si ustedes suman A, B y el ángulo de 90, van a ver que justo da 180. Porque justo redondeamos de forma correcta. Como un ángulo siempre va a ser de 90, porque estamos en triángulos rectángulos, la última ecuación que les muestro se llama ángulos complementarios, que son aquellos que cuando se suman dan 90 grados. Entonces, si yo conozco uno de los dos ángulos agudos, que son los que miden menos de 90, el otro lo saco por diferencia. Eso quiere decir que en vez de hacer 4 renglones para calcular el ángulo B, directamente conociendo el ángulo A, lo podía calcular en un renglón. Yo decía que el ángulo B era 90 grados menos el que ya tenía, que era el A, que es 36,87. ¿Por qué? Porque en realidad despejé de la ecuación que está en azul. Y van a ver que da lo mismo, da 53,13. A modo de resumen, yo le dejo en la pantalla el modelo más habitual que tenemos de calculadora, que es el 82. Pero después, si siguen con los otros modelos, son todos muy parecidos. Por ejemplo, la 92 es exactamente igual, solo que tiene otras funciones. Para poder hacer el ejercicio como hicimos nosotros, arriba en la pantalla tiene que estar la letra D, que hace referencia a la función D, que trabaja en grados, para que todos los resultados estén en grados. Entonces, lo que yo le decía al compañero justo hoy es que tiene que tocar la tecla Mode tantas veces hasta que aparezcan estas siglas, que el orden depende de la calculadora, y tienen que tocar siempre el número que corresponda a la sigla D, que en este ejemplo es el 1, puede cambiar en los otros modelos. Para calcular los ángulos, fíjense que para lo que no tenía calculadora, en el plástico no dice arcoseno, arcocoseno o arcotangente. Están elevados a la -1, pero en realidad lo que simboliza es eso, es la función arco. Como está en amarillo, me está diciendo que primero toco la tecla Shift en amarillo y después la tecla que corresponde. Entonces ahí tengo las funciones inversas. Y lo último es la tecla Pi. Para encontrarla, fíjense que generalmente está en amarillo también, arriba de la tecla exponencial. Entonces si toco Shift y la tecla Pi, va a aparecer en pantalla el símbolo con todos los decimales. Bueno, me falta un último tipo de triángulo y 2 teoremas, pero hasta acá. ¿Alguna duda? No. No, por ahora no. Bien, yo lo que hice solamente para adelantar y no aburrirlo, dibujé lo que hice el enunciado, que tengo un avión, 2 observadores, que serían los vértices del triángulo, con los ángulos de elevación, los ángulos de observación que tiene. El ángulo grande que se forma no es un ángulo rectángulo, no, parece un ángulo de 90. Entonces yo no podría aplicar nada de la pantalla anterior. No puedo aplicar razones trigonométricas ni tampoco el teorema de Pitágoras. Entonces por eso aparecen 2 teoremas nuevos. Se llama el teorema del seno y el teorema del coseno. Cualquiera de los 2 teoremas que yo aplique, indistintamente me da el resultado. Solo que a veces algún teorema no lo puedo aplicar
porque no tengo la cantidad de datos suficiente. Entonces tengo que usar el otro. El teorema del seno me dice que tengo una doble igualdad. En cada término de la igualdad yo tengo el seno de un ángulo dividido un lado, que fíjense que tiene la misma letra que el ángulo, pero en minúscula. Entonces, ¿cuál será la relación entre el ángulo y el lado que está dividiendo? Si es la misma letra. Porque uno define la altura. Sí, pero algo más general, cuando tenía la misma letra, ¿qué hacía referencia en la pantalla anterior? Es el opuesto. Son opuestos. Entonces, lo que me dice el teorema del seno es, si yo divido el seno, por el título que tiene, del ángulo, con respecto a su lado opuesto, da el mismo resultado que dividir cualquiera de los otros ángulos aplicando el seno con respecto a su lado opuesto. O sea, el seno de A sobre A es lo mismo que el seno de B sobre B. Se mantiene una proporción entre ellos. Después, para hacer los ejercicios, más allá que se presenta como una doble igualdad, yo uso una sola igualdad. Fíjense que tenemos tres casos. O igual a la parte de A con B, la de A con C, o la de B con C. Según los datos que yo tenga, según cómo sea el ejercicio, me va a servir una igualdad o la otra. Fíjense, la que se relaciona A con C, ya está tachada. Sí, decime. ¿Me repetís? No te escuché. O no era para mí. Bueno, entonces, ¿se dan cuenta por qué taché la igualdad del medio? La que relaciona A con C. Porque nos faltaría saber C. Yo no tengo C minúscula, que es la longitud, pero tampoco ¿qué tengo? Tampoco tengo A minúscula. Entonces yo, si voy a escribir una ecuación a partir de un teorema, para poder despejar, me tiene que sobrar una sola incógnita. Si me sobra más de una, no me sirve. Entonces yo solamente podría reemplazar el ángulo A, que lo tengo, que es 38, el ángulo C, que es 53. O sea, el seno de ambos lo puedo calcular, pero no tengo ni A minúscula ni C minúscula. O sea, no puedo despejar. Por eso ese lo saqué. O sea que el teorema del seno sería aplicable en este ejercicio, sí, pero puedo usar solamente la primera igualdad entre A y B, o la última entre B y C. Nada más. Porque no tengo los datos. Como es a modo de ejemplo de este ejercicio, vamos a aplicar cualquiera de los dos. Y después vemos qué pasa con el teorema del coseno. En realidad, el enunciado solamente me da dos ángulos. Uno de 53 y uno de 38, que son los que yo posicioné en el triángulo. Pero acá arriba, yo ya puse que el otro vale 89. ¿De dónde saldrá ese 89? ¿Qué cuenta hice? De la suma de 53 y 38. Casi. No es la suma entre ellos dos, porque la suma entre ellos da 91. Sino que habíamos dicho que en cualquier triángulo, la suma de los tres ángulos da 180. En el caso especial de la pantalla anterior, si el triángulo es rectángulo, de dos ángulos desconocidos, los agudos, la suma de ellos da 90. Bueno, eso es lo último que está acá en pantalla. Si yo sumo los tres ángulos y me dan 180, se llaman ángulos suplementarios cuando da 180. Entonces lo que dice en realidad es, el ángulo A lo tengo, justo se llega a ver, 38. El ángulo B es el que yo escribí arriba, sin decirle. El C es de 53, esos son los que me da el enunciado. Si yo lo sumo, 38 y 53 es 91. Entonces despejo el ángulo B. 91 pasa restando y 180 menos 91 es 89. O sea que siempre que yo tenga al menos dos ángulos, el restante lo puedo despejar con diferencia. Sería lo primero que tengo que hacer en los triángulos, para saber qué dato tengo y qué no. Y después, si no es rectángulo, como en este caso, aplico cualquiera de los dos teoremas. Como ejemplo, vamos a aplicar el
el primero, el teorema del seno. Lo puedo hacer con la primera igualdad o la última. Escribo, por ejemplo, la primera, que dice que el seno del ángulo A sería seno de 38 grados, dividido la longitud A, que no la tengo, pongo A, es lo mismo que el seno del ángulo B, que lo acabamos de calcular, 89, dividido su opuesto, que es 300 metros. Y ahora puedo despejar primero y después hago todos los cálculos juntos. Entonces yo no puedo despejar si la incógnita está en el denominador. Entonces, como está dividiendo, la voy a pasar multiplicando. Entonces me va a quedar el seno de 38 grados igual a A por el seno de 89 dividido 300 metros. Y tengo que seguir despejando. Lo puedo hacer por parte. El 300 que está dividiendo lo paso multiplicando. Y el seno de 89 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Entonces ahora pueden hacer toda la cuenta junta. Siempre y cuando la calculadora esté en grados, en función de, cuando ingresen el 38 y el 89, lo va a tomar en grado. Puede ser 184. Sí, puede ser. Y sería en metros, 184 metros. Claro, claro. Bueno, este 184 metros sería una respuesta intermedia, porque en realidad el ejercicio no me pide que calcule estas líneas imaginarias, que son las líneas de observación, sino que me pedía la altura del avión, que siempre es una línea perpendicular a la base, pues esa es esta línea que aparece en verde. Como yo el triángulo grande estaba muy desconocido, no tenía ninguno de los dos laterales, yo necesitaba al menos calcular uno. ¿Por qué? Porque ahora con esta línea intermitente de la altura, yo puedo recortar imaginariamente ese triángulo y aparece otro que es más sencillo, que es un triángulo rectángulo. Entonces siempre lo más sencillo para nosotros, si podemos, es trabajar con un triángulo rectángulo. Yo conozco la hipotenusa porque es el 184 metros que acabamos de calcular. El ángulo con la base es 53 grados. La altura de este triángulo es la altura que me está pidiendo el ejercicio del avión, la altura real, la que llamamos h en verde. Y la base, ¿se imaginan cuánto valdrá esta longitud? ¿Podré escribir que esa longitud es 150? Si el total es 300 y lo divido en dos triángulos. No, porque parece que es más largo de un lado que del Tendría otro. que ser menos. Tiene que ser menos. ¿Por qué? Desde la interpretación física, la persona que está de este lado tiene que levantar mucho la cabeza para ver el avión, porque el ángulo es mayor al anterior. Entonces quiere decir que este avión
está más cerca del observador de la izquierda que el de la derecha, entonces esta longitud es menor. Para que yo pueda decir que ambos laterales, o sea, ambos triángulos rectángulos, tienen la misma base, o sea, la mitad del total, los dos ángulos entre sí tienen que ser iguales. Si los dos fueran de 38, los dos de 53, ahí sí yo puedo decir que por inspección es la mitad, 150. En este caso no. Ahora, yo siempre en el ejercicio, por un tema operativo, tengo que tratar de relacionar los datos que me da el ejercicio con la incógnita, nada más. Si hay otro dato más, otro elemento más que no me lo pide, no lo voy a involucrar en los cálculos. Entonces, el ángulo superior, no sé cuánto vale, se podría llegar a calcular, con lo que vimos en la batalla anterior, pero no haría falta. Y esta base, que es lo que decíamos que no vale 150, que vale menos, tampoco lo pide el ejercicio porque me pide la altura. Entonces, directamente, con la hipotenusa, con este cateto que es la altura, que es lo que me pide el ejercicio, y es justo el cateto opuesto al ángulo que tengo, yo tengo que buscar, ahora sí, una razón trigonométrica, porque tengo un triángulo rectángulo, que involucre mi dato y mi incógnita. Entonces directamente ya puedo despejar. Y gano tiempo. La función sería el seno, ¿sí? Yo la escribo porque si la vieron recién ahora no se van a recordar. El seno es el cateto opuesto, que es la altura que no toca, dividido la hipotenusa, que es el más extenso. Entonces el seno de 53 grados sería h dividido 184 metros. Paso multiplicando 184, lo multiplico por el seno de 53 y ya obtengo la altura. $146. 146 metros. Bien. Bueno, esa sería la respuesta del ejercicio. Si el ejercicio fuera de los otros, que son un poquito más sencillos, solamente me pide que calcule los elementos faltantes, solamente me pediría A y C, por ejemplo, pero la interpretación física, o sea, no diría que es un avión, me daría el triángulo directamente. Entonces, como resumen, yo podría aplicar el teorema del seno, como hice recién, o el teorema del coseno. Yo podría aplicar de nuevo el teorema del seno para calcular el lado C. Por ejemplo, podría usar la última igualdad. Porque B minúscula la tengo, son 300. El ángulo B y el ángulo C grande también los tengo, están en el triángulo, entonces podría despejar C. Si no lo quiero hacer de esa forma, creo que se había cortado, chicos. ¿Me escuchan? Sí, por un momento se cortó, pero volvió. ¿Y la pantalla se ve o refresco? No, ahí se ve, se ve. Bien, entonces para ver cómo se aplica, vamos a ver el teorema del coseno. Así como el teorema del seno es una doble igualdad, el teorema del coseno tengo tres expresiones. Yo digo que siempre tengo uno de los lados, ya no puedo hablar ni de cateto ni de hipotenusa porque el triángulo grande no es rectángulo, entonces digo que uno de los lados está casi despejado, porque fíjense que está al cuadrado. Por eso al final voy a tener que hacer un paso más, que es patear ese exponente a la derecha. A la derecha de la igualdad, la primera parte, si yo no miro los otros términos, parecería que fuera el teorema de Pitágoras. Claro que no es Pitágoras porque no es rectángulo, es un lado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos al cuadrado. Como no es rectángulo, yo puedo escribir tres expresiones. Fíjense que puedo tener casi despejado cualquiera de los tres lados. Solo que se resta el doble de los mismos lados que tengo a la derecha. Entonces el primero, por ejemplo, que tengo casi despejado A, me dice que es B al cuadrado más C al cuadrado, y el resto dos veces esos mismos lados, o sea, 2 por B por C. Por el teorema del coseno, todo eso se multiplica por el coseno de un ángulo. Ese ángulo
que es el único que aparece en el teorema del coseno, se relaciona con el lado que tengo casi despejado. Como usa la misma letra, el ángulo es el opuesto al lado que tengo del otro lado. Fíjense que es el mismo formato si yo quiero para el lado B, son los otros dos elementos al cuadrado, menos el producto de ellos mismos, multiplicado por el coseno del ángulo opuesto, que lleva la misma letra pero mayúscula. Y lo mismo con C. Yo borré lo que hicimos inicialmente para mostrar algo. Si yo tuviera que usar, por ejemplo, si yo quisiera usar el teorema del coseno con el ejercicio original, con los datos que tengo en pantalla, ¿lo podría haber aplicado? No, porque no tengo C tampoco. No puedo, porque yo tengo informado solamente un lado, que es el lado B. Para aplicar el teorema del coseno, al menos necesito dos lados para despejar el restante. Necesito dos lados y el ángulo opuesto al lado que yo quiero calcular. De esa manera puedo despejar. Es similar al teorema de Pitágoras. Yo para aplicarlo, si era rectángulo, necesitaba al menos dos lados. Bueno, acá también necesito dos lados y el ángulo opuesto al que quiero calcular, por ejemplo. Entonces, el ejercicio original no se podía resolver inicialmente con el teorema del coseno. Entonces yo me daba cuenta que no queda otra que aplicar el teorema del seno. Con algunos de los dos voy a poder resolver. Y va a haber casos que puedo resolver con cualquiera. Entonces, si yo quiero aplicar el teorema del coseno, para ver solamente la aplicación, estoy obligado a copiarme de esta pantalla, que es la anterior, el valor de el lado A, que es 184 metros. Entonces, con este valor ahora sí yo puedo completar el triángulo. Puedo calcular el lado C. Ahora, tengo tres expresiones del teorema del coseno. Tal vez cualquiera de las tres me lleva al mismo resultado. Pero ¿cuál será más sencilla para aplicar? ¿La primera, segunda o tercera? La tercera. ¿Por qué? Porque está casi despejado. Está casi despejado en la primera y en la segunda. El lado C que yo quiero despejar está al cuadrado en un término y después está lineal en el otro, o sea, tengo la C sola. Entonces yo siempre tengo que buscar el camino más corto, que es donde esté casi despejado, o sea, usar la última expresión. Bueno, en la tercera expresión me dice C al cuadrado, que lo quiero calcular, C minúscula, es igual a al cuadrado, 184, yo le voy a sacar la unidad de metro, ¿verdad? Para que sea más sencillo, al cuadrado, más B al cuadrado, que es 300, menos el doble producto entre ellos, de 184 por 300, por el coseno del ángulo opuesto al lado C que quiero calcular, que sería 53 grados. Lo único bueno que tiene el teorema del coseno es que todo esto que yo escribí lo pueden reemplazar en la calculadora y ya le da el resultado directamente. Y casi lo despejamos ya.
Puede ser que haya dado 57. 57, 41. O lo hice mal. Pero vos ya 57, tiraste la 41. raíz cuadrada, tiene que dar un numerito bastante grande ahora. Sí, en realidad me dio 57, 415.6. Ok, 57.415, coma, me dijiste 6. Sí, y coma 62. Bien. Bueno, después se tienen que habituar a la calculadora porque según el modelo mezcla el punto con la coma, significan diferente. A modo general, siempre el primero que aparece izquierda a derecha es la unidad de 1000 y el último va a ser la coma decimal. Por eso es que esto no daba 57,41. Tiene que dar un número muy grande porque ya el primero 184 al cuadrado va a dar tanto. Y lo que En me otra falta es calculadora, a eso. Tendría que darte lo mismo. sí, ¿Está diferente en otra? en otra me dio 56.683,62. ¿Será por el seteo? Porque no está en el modo DEG, capaz que está en GRA. Sí, está en modo de... Pero no sé. ¿Y alguna de las dos es del teléfono? Sí, una es del teléfono y la otra es la misma versión que estabas usando. Bueno, sí, no, la del Me quedo- teléfono no es muy confiable. Sí, no es muy, sí, se ve que no es muy Para- preciso. A mí la del teléfono me dio el resultado ese. Claro, eso depende del modelo o depende si justo se descargaron una calculadora que sea un poquito más confiable. Pero generalmente la que trae el teléfono, por lo menos si ustedes la usan en forma vertical, que es la calculadora tradicional que ya trae, puede ser erróneo el resultado. Cuando usted al teléfono lo pone en horizontal, que se transforma en científica, Sí, los mismos cálculos que a veces hacen se vuelven exactos. sí, Porque cambia el modo científico. ahí se corrigió, quedó el mismo resultado. Dio igual ahora. Buenísimo. Y yo a eso le tengo que calcular la raíz cuadrada porque para despejar el lado C lo paso como raíz. Ahora sí va a dar un número más chico. $239,61 puede ser. Bien, yo lo voy a redondear a 240 ahora. Y no escribimos módulo por lo mismo del teorema de Pitágoras, porque yo acá estoy despejando longitudes y son solo positivos. Y hacemos la última comparación. El ángulo de menor amplitud es el ángulo A, de 38 grados. Ese es el menor de los tres, porque por otro vale 53 y 89. Si yo comparo con la longitud del lado opuesto, es de 184 metros. ¿Y cómo es 184 metros con respecto a las otras dos longitudes? Menor. Es menor. Si hago lo contrario y tomo el ángulo de mayor amplitud, sería el de 89. Y su lado opuesto, el de 300, fíjense que es el más extenso. Entonces sería una forma de verificar. Por eso este 240 sería coherente, porque 240 está entre las dos longitudes, la menor y la mayor, y el lado C es justo el opuesto al ángulo que está entre las dos amplitudes, entre el más grande y el más chico. Entonces, conclusión, el lado más extenso siempre está enfrente o es opuesto a qué ángulo. De mayor amplitud. O lo contrario, el lado de menor longitud es opuesto al ángulo de menor amplitud.
Bueno, ahora sí, no hay más trigonometría por hoy. ¿Les quedó alguna duda? No, por suerte no. No, no. Bueno, Bueno, chicos, entonces los libero. Que tengan buena semana. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias igualmente. Igualmente. Nada. Gracias. Bye, bye. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.